Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara y que suba el telón. Esto es Ecos e Íconos, donde conoces las voces que trascienden y dejan huella en el arte. Muy buenas tardes, buenos días o muy buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o a la hora que decidió escuchar este programa. Estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Esto es Ecos e Iconos. Mi nombre es Salvador Méndez y bueno, yo estoy ahora mismo cerca del estudio, estoy camino al estudio porque me encuentro en un descomunal tapón. Desgraciadamente, ¿verdad? En Puerto Rico pues llueve y pues lamentablemente ocurren estas situaciones. Llevo 3 horas en un tapón, pero ya estoy cerca de la emisora, así que le doy la bienvenida al público que nos está escuchando. Y quiero también darle la bienvenida al invitado en el día de hoy. Para mí es un gran honor que contemos con la presencia de un teatrista en todo el sentido de la palabra. Él conoce el teatro no solamente desde el escenario como actor, también detrás del escenario como un teatrista en todo el sentido de la palabra, además de ser un educador y un estudioso. Pero estudió en la Universidad de Puerto Rico, estudió en la Universidad de Michigan, es catedrático de la Universidad de Sagrado Corazón, y también pertenece a el colectivo que trabaja haciendo un teatro nacional desde el Conservatorio de Arte Dramático. Así que para mí es un gran honor contar con la presencia de Edgar Quiles. Bienvenido a Ecos e Iconos. Muchas gracias por haberme invitado. Para mí, le digo que está en familia porque su hija Mariana Quiles formó parte de la familia de Bonita Radio. Ella era la animadora de uno de nuestros programas y estuvo con nosotros desde el inicio, trabajando en Musicaliza. Así que nada, esa talentosa actriz, bailarina y también directora de teatro, pues formó parte de la emisora y usted pues también está hoy allí, así que nada, es parte de la familia. Salió a su padre. El Ateneo Puertorriqueño, a través del Conservatorio de Arte Dramático, está realizando una labor importantísima, rescatando los textos de nuestros dramaturgos, no solamente los grandes clásicos del teatro puertorriqueño, también recientemente hubo un festival de dramaturgos jóvenes y pudimos verlos, sus piezas, ¿no? en escenarios. Ahora, como parte de ese festival del teatro puertorriqueño, nos traen una pieza de un autor que también es novelista, que es poeta, llamado Ricardo del Toro Soler. Y a mí me gustaría que el público que tal vez no lo conoce, lo conociera a través de usted. ¿Quién es Ricardo del Toro Soler y cuál es la pertinencia de su trabajo en el Puerto Rico de hoy? Bueno, Ricardo del Toro Soler son de esos dramaturgos no olvidados, pero perdidos en la historia. Porque si bien es cierto que muy poca gente en este siglo XXI no lo conocen, también es cierto que él, junto a otro grupo de dramaturgos, actores, a finales del siglo XIX y principios del XX, gozaban de un prestigio montando obras, tenían un club de teatro que se dedicaba precisamente a eso, a montar esas piezas. La importancia de don Ricardo del Toro Soler es que pertenece a ese momento histórico nuestro, durante la invasión norteamericana, que todo el teatro que a finales del siglo XIX, a partir de 1897, particularmente el año de la invasión 98, 99 y las primeras décadas del siglo XX, quedaron en el olvido, pero no quedaron al olvido porque no existieran, sino porque eso fue un trauma que sufrió nuestra isla. Y don Ricardo del Toro Soler viene a ser un representante de ese romanticismo tardío que arropó a Puerto Rico durante todo el siglo XIX y que tuvo en la figura de don Alejandro Tapia y Rivera, el padre del teatro puertorriqueño y uno de los exponentes máximos del movimiento romántico en el siglo XIX, ¿no? Pues ese romanticismo ya en sus postrimerías en ese siglo XIX tuvo unos cambios, tuvo unas características, se transformó un poco
Y yo diría que se extralimitó en cuanto a la esencia que es del romanticismo, que es trabajar el sentimiento, la pasión. Don Ricardo del Toro Soler, junto a otros, viene a ser precisamente ese eslabón final que corresponde al romanticismo en nuestra isla. Y sus piezas, y voy a aprovechar la oportunidad para decir una teoría que yo tengo, sus piezas, aparte de estar escritas en las mejores líneas de lo que se conoce como una estructura dramática, además de ser piezas totalmente románticas que arroban nuestros corazones, don Ricardo del Toro Soler, y yo sospecho que otras personas más que seguían esta línea al final del siglo XIX, me da la impresión de que sentaron las bases para una cosa que se va a desarrollar en las 2 primeras décadas del siglo XX, con la llegada de la radio, que son las famosas radionovelas. A mí me impresionó grandemente cuando yo leí 2 de sus piezas, Abismo sin fondo, que la montamos hace como 10 años en el Festival de Teatro del Ateneo, y ahora esta, que considero que es la mejor, Sendero Torcido, que estrena este viernes. Son piezas con lo que se conoce del romanticismo como piezas lacrimosas. Son piezas para llorar. Son piezas de un suspenso igual que las famosas telenovelas, radionovelas, que proliferaron en esos primeros años, esas primeras 2 décadas del siglo XX, y que se extendieron hasta el 50. Cuando uno lee esta pieza, no voy a decir la historia para que la vayan a ver y ustedes mismos, los radioescuchas, hagan sus contactos. Cuando uno lee ese Sendero Torcido, esa historia, esa trama, esos amores desenfrenados que luchan estos dos jóvenes, etcétera, las intrigas amorosas, una madre que se descubre que es madre tardíamente cuando en el proceso era la victimaria de su hija, etcétera, y lo compara con la famosa radionovela El Derecho de Nacer, del cubano Caignet, con otras radionovelas famosas que de hecho se llamó a sí mismo Sendero de Abrojos. Curioso es que cuando don Ricardo del Toro Soler escribe esta obra, primero le puso Sendero de Abrojos y después se lo cambió a Sendero Torcido, ¿no? Y entonces uno va viendo esos paralelismos, la lucha entre estos 2 enamorados que luchan contra el mal, contra una madre castrante, sin saber que su hija es pues la rival de ella, etcétera. La niña no sabía que el que le aparentaron ser su padre no es su padre, es el otro, etcétera. Y todos esos suspensos, todos esos misterios, todas esas verdades reveladoras que nos traían estas grandes radionovelas están presentes, pero de una manera prístina, es decir, clara, transparente, que uno dice, espérate, caramba, aquí tuvo que haber. Estas radionovelas no vinieron así por obra y gracia del Espíritu Santo, tuvo que ser producto de un proceso previo. ¿Y cuál era ese proceso? Ese siglo XIX al final, 1897, ya tenían, el teatro que se gestaba aquí, ya estaba haciendo bullir estos conflictos que van a ser, vamos a decir, la fuente inspiradora para las famosas radionovelas. Y si vamos a hablar de otras más, eso es para otro programa más. Así que don Ricardo del Toro Soler representa un eslabón perdido, una figura importantísima en el desarrollo de nuestro teatro y de nuestra cultura en general. Porque usted le pregunta a mi mamá, yo tengo 69 años, a mi mamá, a mi abuela, a mis tías que vieron y lloraron con esas radionovelas, etcétera. Si usted le pregunta el por qué lloraban y se rompían el corazón y por qué le gustaba todo ese sentido lacrimoso que tenían estas novelas, no lo podían explicar, simple y sencillamente lo disfrutaban. Fue la abuela mía la que me dijo que ella, cuando era niña, la llevaron a ver una obra, no sé dónde, por Calle y etcétera, y que exactamente lo que vio en la obra fue lo que ella después encontró en las radionovelas. Así que había un teatro que ya estaba sentando las bases para lo que va a ser un gran evento social en nuestro país y en toda la América Latina, porque en Cuba pasó igual, en México pasó igual, en Venezuela pasó igual, que fueron las famosas radionovelas. Ese es el valor así de peso que para mí yo creo que tiene este gran
dramaturgo puertorriqueño. Un dato curioso, y siguiendo la línea que usted acaba de mencionar, es que WIPR Radio comenzó un taller dramático en el año 93. Hoy día todavía continúa ese taller dramático bajo la dirección de Roberto Ramos Perea. Y es interesante porque en el año 95 se hizo una adaptación de una radionovela, de una novela de Ricardo del Toro Soler llamada Huracán, inspirada en la vida del pirata Cofresí. Es una novela corta, pero es una excelente novela. Tiene mucho diálogo, lo cual facilita precisamente el hacer la transposición, o sea, pasarla de la narración extensa del género literario de la novela al teatro, o sea, al radioteatro, a la radionovela. Sí, yo supe de ese proyecto. Sí. Y para darle crédito, ¿verdad? Fue el escritor puertorriqueño y guionista, el señor Jorge Pérez Renta, quien tuvo la responsabilidad de hacer esa adaptación bajo la dirección en ese momento de Armando Martínez, ¿verdad? Para documentar y que quede claro, ¿verdad? Esa información, ese dato histórico de la corporación. Algo interesante es que Ricardo del Toro Soler era maestro, tengo entendido, y también tenía conocimientos en leyes. De alguna manera, su trabajo como dramaturgo, ¿se ve reflejado esos conocimientos en la pedagogía y también en el derecho? Bueno, como profesor, ¿no? Como maestro, obviamente hay la preocupación porque el mensaje de la pieza quede claro, quede prístino ante los ojos de la juventud, básicamente. Y entonces yo montando esta pieza me di cuenta de que había unos momentos en que algunos diálogos, algunas partes se podían eliminar porque no continuaban con la acción dramática que se estaba desarrollando, pero al entender que él fue ante todo un pedagogo, un maestro, un educador, entendía que eso que él le fue añadiendo a su drama era necesario para que al final, como era el canon en aquella época de ese tipo de romanticismo, triunfara el bien sobre el mal, porque en todo esto hay una enseñanza social, política y religiosa. Y entonces ahí uno se va dando cuenta de que este señor tiene en mente, está muy preocupado con sus dramas, en llegar a una juventud que él como educador preparaba. Sí. Y eso se ve bien claro en sus piezas. Y la parte jurídica también. Entonces como jurisconsulto, sí, ahí a él no se le escapa ningún detalle, vamos a decir, legalista en cuanto a los conflictos que aparecen en la pieza. Tiene mucho cuidado de aquello que se dice en la obra, vamos a decir, aquella demanda que le impone a aquella persona sobre el otro y cómo gana la demanda, etcétera, etcétera, esté respaldado por un buen conocimiento de las leyes. Eso está bien claro, porque muchas veces uno ve a muchos escritores que se meten a traer estos temas legales a sus piezas, y entonces algunas resultan absurdas porque se dice, el que sabe de leyes dice, no, pero es que eso no puede ser así porque la ley así dice lo contrario. Claro, eso es producto pues de una ausencia, pero don Ricardo del Toro Soler cuidaba mucho eso también, y eso está bien claro. Ahí no se le puede coger a él en nada. Todo lo que plantea en la pieza es legal, o sea, es parte del derecho que se ejercía en aquel momento. Sobre todo cuando, bueno, no quiero adelantar nada, pero para crear el suspenso y la vayan a ver, sobre todo cuando la madre se arrepiente y le pide perdón a su hija por haberle hecho tanto mal. La justicia es la justicia y tiene que ser entregada a las autoridades. La hija le pide perdón, ya yo la perdono, porque se la llevan a la cárcel, y el militar le expresa legalmente cuál era la situación y tuvo que terminar en la cárcel. Por eso se llama Sendero Torcido. Sí. Escogió un sendero torcido la señora, y no digo más porque si no van a perder la esencia del suspenso de este drama. Sí. Cuando volvamos de la pausa, me gustaría saber ¿qué diferencias o similitudes puede tener este dramaturgo puertorriqueño en relación a los otros que escribían desde ver a su realidad sanjuanera, ¿no? Porque Puerto Rico, a pesar de que sea un país muy pequeño, un archipiélago muy pequeño, uno puede ver que hay diferentes formas de entender Puerto Rico y hay diferentes realidades también que se van manifestando a través de las piezas artísticas en los diferentes municipios que vemos teatro, que vemos artes visuales, ¿no? Así que, ¿qué similitudes y qué diferencias tiene Ricardo del Toro Soler a los dramaturgos que estaban haciendo trabajo en San Juan? Es lo que vamos a ver después de esta pausa.
Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Esto es Ecos e Iconos. Hoy estoy sustituyendo a quien me sustituye a mí, a Gary Oms y a Mariana Monclova. Ellos están trabajando en una película puertorriqueña, así que por eso están ocupados y no pudieron estar en el día de hoy en Ecos e Iconos, pero para mí es un gran placer estar aquí y más que todo hablando con Edgar Quiles, un conocedor del teatro puertorriqueño, un teatrista, un educador y un gestor, ¿verdad?, de las artes en Puerto Rico. Se nos quedó una pregunta en el tintero, ¿verdad?, antes de la pausa, y es que me gustaría saber cómo se manifiestan las similitudes o las diferencias en el trabajo de Ricardo del Toro Soler en comparación con sus contemporáneos que estaban ya en San Juan. Bueno, en primer lugar no, déjame poner yo voy a dar mi opinión al respecto porque creo que a veces tendemos a confundir lo que está pasando en Puerto Rico. Okay. Diferencias no hay ninguna. Perfecto. Tan preocupados estaban los de San Juan como los que estaban preocupados en Cabo Rojo, en Mayagüez, en Guayama, en Arecibo, con hacer teatro. Los temas básicamente eran los mismos. Los estilos básicamente eran los mismos. Yo creo que estaban a la altura de todo. Y habían grandes similaridades. Se tiende a echar un poco de lodo a aquellos que hicieron un trabajo en sus pueblos separados de San Juan, pero hay que entender un fenómeno geográfico. San Juan estaba lejísimo. Y entonces se buscan cosas que no son reales. Nadie quería, como se dice, nadie iba a atacar a Ricardo del Toro Soler. Es que no se podía montar sus obras en San Juan porque él estaba allá en Cabo Rojo. Él tenía que mudarse a San Juan porque las distancias eran más grandes que ahora, no habían los adelantos, las conexiones que hay ahora. Así que entonces él decide, todos estos grandes dramaturgos, todas estas grandes figuras del teatro que se están descubriendo ahora, ahí es que está el problema. Los historiadores no buscan a estos otros dramaturgos que tenían un buen teatro, que tenían un buen desarrollo, que sí seguían los mismos principios, las mismas pautas del teatro que se hacía en San Juan y que yo creo que estaban bien, estaban haciendo teatro en sus pueblos, manteniendo una viva actividad teatral. Y eran tan profesionales como los de San Juan. Eso no se les quita. Cuando uno empieza a revisar quiénes estrenaron tal obra en tal sitio, etcétera, eran grandes literatos, grandes artistas, o sea, no eran igual que en San Juan. O sea, eso lo tenemos que entender. Y similaridades están ahí presentes. Todavía la censura era fuerte. Okay. Los sanjuaneros siempre pusieron la mayoría de sus obras fuera de Puerto Rico. Y la razón ya se sabe cuál fue, la censura. No se atrevían a atacar el gobierno, la monarquía española, así directamente. Lo mismo hace don Ricardo del Toro Soler. Esta obra se desarrolla supuestamente en Cuba en el 1870, cuando está el famoso rey salvaje, etcétera, y hay un gigantesco temporal que arrasó Cuba, etcétera, etcétera. O sea, la localiza ya, pero el verso, la palabra, los adjetivos que emplea, el vocabulario que utiliza es Puerto Rico, lo mismo que hacía Tapia y que hacían otros, sí, que pusieron sus obras fuera de... Tapia puso su pieza en la famosa pieza de la Cuarterona, también en La Habana, pero todo el mundo dice es la Cuarterona allá en La Habana, pero eso era lo que pasaba aquí también en Puerto Rico. De manera que aún en los pueblos pequeños
la presencia de la censura obligaba a eso. Así que eso es una constante, es una gran similaridad. Los temas siguen iguales. Y en el caso este romanticismo tardío, como dije al principio, donde los sentimientos, las emociones, etcétera, se transforman en eso que llamaron el sentimentalismo, para además de la energía que produjo el Sturm und Drang, la tormenta de pasiones, llegase a ese casi desequilibrado lamento llantén que se llamaba el teatro lacrimoso, porque eso era para llorar y desde que empezaba la obra hasta el final. Pero ese era un estilo. Y las piezas que se estaban montando en San Juan seguían el mismo patrón. Ahí están las similaridades. Todos estaban muy preocupados por la realidad y las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales de este país. Y esa diferencia de los de allá a los de acá, no hay tal diferencia. Era que, bueno, los recursos que habían en Cabo Rojo, que habían en Mayagüez, no eran los mismos recursos que habían en San Juan. Pero bueno, eso no es ni bueno ni malo, eso es que es así. Sí. Así que en eso. Esta obra de teatro, tengo entendido que hay un relato muy interesante sobre cómo se encuentra la pieza. ¿Usted podría darnos datos sobre eso? Bueno, lo que yo sé, en el Archivo Nacional de Teatro y Cine del Ateneo Puertorriqueño, que se pasa buscando piezas, etcétera, pues en un momento determinado sabíamos, o sea, se sabe por los periódicos qué obras se estaban representando en tales sitios. En eso sí, en la época del Imperio Español, el conocimiento de lo que estaba pasando en Puerto Rico era claro. Los periódicos, las gacetas decían todo lo que estaba pasando. Y entonces se sabía, pero desaparecían. O sea, ¿qué pasó con ellos? Fulano y fulano y fulano, mira, produjeron, fueron exitosas, pero ¿dónde están esos documentos? ¿Dónde están esas obras que ellos montaron? Y así por un accidente se supo de la figura de don Ricardo del Toro Soler y el grupo de teatro que había en Cabo Rojo. Había una famosa literata, la Campí, que escribió zarzuela, que escribió obras de teatro y que hay evidencia de que las montaban allí con mucho éxito. Pues vamos a ver quién fue ese, y se estableció toda la descendencia hasta que se supo que un hijo, me parece que era, ya mayor, otro abogado, estaba vivo y vivía por ahí, por el norte. Se fue a visitarlo y se le preguntó, para suerte, si ese hijo había recogido y había guardado muchos documentos y obras de teatro de su papá. Entre ellas, esa. Porque esa Sendero Torcido se escribe en el 95 hasta el 97 y se estrena en el 97. Se sabía que había sido un estreno exitoso. Y había desaparecido, no se sabía qué fue de esa pieza. Y de momento en aquel baúl, lleno de papeles y de un montón de cosas más, porque no solamente estaban sus obras de teatro, había poesía, había unas novelas a mitad, habían cosas legales. Era un revolú. Y su hijo por lo menos tuvo, ¿verdad?, ese interés de guardar todos esos documentos, todos esos papeles, para honrar a su padre sin pensar que eso iba a tener el impacto que tuvo después. Y ahí apareció, sin uno esperarlo, la famosa obra Sendero Torcido, porque de ella sí se sabe quiénes actuaron, cómo fue la representación, el éxito que tuvieron y todo eso. Abismo sin fondo, que fue la que se montó, me parece que esa no se estrenó. Esa pieza me parece que no. Por eso fue que hace unos cuantos años atrás decidimos estrenarla en el Festival de Teatro del Ateneo, por eso, porque sí sabía que existía, pero no había sido representada. Sin embargo, que hay evidencia de que fue estrenada, etcétera, y se había perdido de momento en aquel baúl misterioso que uno ni lo iba a tocar. Aparece la pieza. Esas son, como se llaman los historiadores, los milagros de la investigación, que de momento aparece algo que tú ni te lo imaginas y te cambia todo el panorama. Sí. Como dato curioso, también creo que hay una película puertorriqueña que se encontró en una casa abandonada, una película que es muy interesante, en la que Rosaura Andreu junto a Axel Anderson hacían una pareja de madre e hijo. Se llamaba la película... bueno, ya mismo me acuerdo del nombre, El Otro Camino. El Otro Camino fue una película que hablaba incluso hasta del tema del incesto, porque había una relación edipal entre madre e hijo, y también esa película se encontró en un baúl abandonado de una casa, en un armario, un closet también. O sea que es importante, ¿verdad?, rescatar esos documentos y las personas que sepan que tienen familiares, ¿verdad?, que eso no es basura. Eso eso es legado cultural, eso es nuestra herencia. Desde aquí
él me da permiso para decirlo, lanzo a todos los puertorriqueños que si usted tiene un familiar o tuvo un familiar vinculado, lo oye hablar en su familia que escribía poesía o escribía teatro, búsquelo, procúrelo, investíguelo, porque a lo mejor tiene guardado cosas que han desaparecido para nuestro conocimiento. Exactamente. Y así está haciendo una gran labor para desarrollar, mantener esto que llamamos la civilización puertorriqueña, porque esto es una civilización. Ese es un punto que toca don Ricardo del Todo Soler en la pieza. Ya América Latina, ya Cuba, la República Dominicana y Puerto Rico, antes de la invasión, esto ya era una sociedad letrada, es decir, habían escritores, habían educadores, esto era una civilización ya formada, teníamos nuestra cultura, nuestra lengua, teníamos todo lo que nos define como pueblo, como nación. Y eso se ha mantenido hasta nuestros días. Pero eso se mantiene porque ustedes, los puertorriqueños, nos ayudan a encontrar estas cosas y darlas a conocer. Usted habló del romanticismo tardío. Tal vez el público que no es especialista en teatro, tal vez no conoce qué significa ese término, cuáles son las características, qué es un estilo, ¿verdad?, teatral en particular, en qué época más o menos es la que se desarrolla y por qué le llamamos tardío. Para beneficio del público, incluyéndome a mí, cuando yo vaya a ver esa pieza y yo sé que la pieza en sí misma va a hablar por sí misma, pero nunca está de más tener un conocimiento adicional para poder apreciarlo. Muy bien, esto va a ser una conferencia, una clase de historia del teatro. Bueno, voy a empezar por el romanticismo. La historia del teatro se ha dividido sobre todo a partir del Renacimiento, después del descubrimiento de América, por ahí, en varios periodos, en varios movimientos. En el siglo XVIII, 1700 y pico por ahí, se desarrolló en Europa, y eso llega también hasta las colonias acá en América, se desarrolló un movimiento teatral llamado el neoclasicismo, porque como era el renacimiento de la civilización griega, neoclasicismo, etc. Y ese neoclasicismo llevó a que los escritores y los actores a representar obras fueran lo más frío, lo más calculado posible, lo más esquemático, lo más matemático posible. Esas piezas eran extremadamente rígidas, no se podía dar la espalda, tenían que tener la estructura tradicional, el principio, el clímax y el desenlace. Habían lo que llaman las tres unidades, las famosas reglas de las tres unidades, las malditas tres reglas de las tres unidades del neoclasicismo. La obra es tiempo, lugar y acción, que tenía que ser en un mismo sitio, no podía haber cambio de escenografía, no podía pasar de 24 horas y era sobre una misma historia. Eso estuvo durante todo el siglo XVIII. No se veía mal porque aquellos actores se preparaban y se entrenaban como si fueran bailarines y los pasos que daban y los cambios que hacían y cómo representan, pero era muy frío, muy calculado. Se habían olvidado que los griegos también amaban el sentimiento, la pasión. Bueno, pasó un siglo y como todas las cosas, se desarrollan y se pudren. Este no se pudrió, pero empezó su decadencia. Entonces viene el próximo movimiento después del neoclasicismo, el famoso romanticismo, que lo que vino a hacer fue atacar a ese neoclasicismo, a esa frialdad, y entonces se fueron al extremo. Entonces los dramas eran románticos, era la pura pasión, el puro sentimiento. Aquí no hay razón, el corazón no razona, punto. Y entonces eran unas historias terribles donde tú no podías desprenderte de una enamorada o de un enamorado porque te estabas robando el corazón y entonces no te querían y tú terminabas suicidándote porque la pasión, los sentimientos era lo más importante. Y cambiaron los estilos de actuación. En aquella época no se podía uno tirar al piso ni dar la espalda. Aquí daban la espalda, los actores se tiraban al piso. O sea, le dieron una fuerza grande al punto contrario que era la pasión. Entonces la pasión romántica era bien individualista, era revolucionaria, etc. El tema del amor proliferaba, pero no era un romanticismo, una pasión lacrimosa. Era más contenida, era más de lucha. Etc. Ahí surgieron muchas revoluciones en esa época como producto del romanticismo. El amor era lo más importante. Y eso se establece a finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Y ese fue el siglo del romanticismo que lo cogió Tapia. Y en ese siglo XIX, entonces, ese era el teatro que gustaba a la gente, con un verso desgarrador. Había que prepararse y entrenarse con fuerza en el teatro. Los actores sudaban, era terrible, pero era hermoso. Porque para los latinoamericanos, que somos más pasionales que donde surgió el neoclasicismo, que fue allí en Europa,
Francia, el norte de Francia, y Alemania, que son más fríos, más calculados, España, Portugal y América Latina, era todo lo contrario. De manera que el romanticismo vino para quedarse. Pero como todo proceso, como todo movimiento, a finales del siglo XIX, ese romanticismo empieza a decaer. Y entonces va a decaer en el estilo lacrimoso. Todo va a ser un llanto, a llorar, a llorar, a llorar, y no puedo. Era un llanto terrible, la gente se partían el alma y se quedaban sin lágrimas, y al final tenía que terminar feliz para uno sentirse aliviado de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Ese es el romanticismo tardío, que es el que vamos a ver desde que comienza la obra hasta el final en Sendero Torcido. Entonces, termina el romanticismo a finales del siglo XIX, vamos entrando en el siglo XX, y en el siglo XX se desarrolló otro movimiento que combatió el romanticismo, que es el famoso realismo. El realismo dijo, mira, mijo, ni la razón de los neoclásicos, ni la pasión de los románticos. Vamos a la realidad social, vamos al balance. Ese es el último movimiento que se desarrolla en el siglo XX. Claro, ya después de la Segunda Guerra Mundial fue un caos. Vienen los sismos y eso, ahí surgieron otros movimientos, y estamos en medio de un caos en la historia del teatro. Bueno, yo creo que es interesantísimo que nosotros podamos como público sentarnos y viajar en el tiempo a conocer esos estilos y a ver un teatro que es historia, ¿no? Y obviamente desde el conocimiento que nos traen los profesores que lo trabajan y los estudiantes también y actores del Conservatorio de Arte Dramático. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a hablar un poco sobre entonces ese desarrollo en los ensayos, ¿verdad? Porque yo me imagino que tiene que haber un choque fuerte por parte de los actores que están acostumbrados a unas técnicas y a lo mejor ahora llegan a enfrentarse a algo como usted nos acaba de mencionar, a esta rigidez. Así que cómo los actores se han podido adaptar a este proceso puede ser tema de discusión después de esta pausa. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Richtofen. Y Emma White. Y JRC con nuestro técnico Romaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores to the winner by unanimous decision. So, Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Esto es Ecos e Iconos. Si usted nos está escuchando, lo hace posiblemente a través del podcast en iVoox y en iTunes. También nos puede ver y nos puede escuchar a través del canal de YouTube y nos está escuchando en directo a través de bonitaradio.net. Hoy aquí estoy deleitándome con el profesor y director de teatro Edgar Quiles, teatrista, porque él hace muchas cosas en el teatro. Y hablamos sobre un poco la brecha generacional que puede existir entre los actores de hoy enfrentándose a un teatro que está tan ajeno a la realidad de ellos. ¿Cómo ha sido el proceso de estos jóvenes en adaptarse a lo que supone este tipo de estilo? Bueno, yo... Tíralos al medio. No, sí, voy a decir la verdad. Yo como profesor universitario que voy recibiendo, y ya tengo 69 años, cumplo el año que viene, en febrero 22, por si hay amigos míos que me están oyendo para que me envíen el regalito, febrero 22 de 2017 cumplo los 70 y me jubilo. Yo he visto unos cambios que me asustan.
Yo pertenecía a la década de los 70, que éramos más entregados, más revolucionarios si se quiere poner, etcétera. Pero las nuevas generaciones en el teatro me asustan. Me asustan por lo siguiente. No entienden la fuerza que tienen los sentimientos, el corazón en la conducta de los seres humanos. Tienden a ser más materialistas, más egoístas, más yoístas, más sexualistas, porque todo es sexo sin amor, sin sentimiento. Es una cosa que uno dice, ¿pero qué es esto? Eso no es así, puro instinto, ¿no? Y no se dan cuenta que en el ser humano, lo que motiva al ser humano a la acción, a moverse, a hacer algo, es el corazón. Eso no sale de la cabeza. Ahora, una vez que tú tienes ese impulso en tu corazón y te motiva a hacer algo, a buscar un proyecto, a echar para adelante, a lograr unas metas, a salir de un problema, esa acción que sale del corazón, tú la orientas con la razón. La razón es importante, no es que uno rechace la razón, pero el corazón, los sentimientos, las pasiones son necesarias, son las que te impulsan a ti a echar para adelante. Y luego que entraste en la acción como producto de ese corazón, entonces tu razón, tu mente, entonces se orienta, porque no vas a convertirte en un loco que te destruyan al final. Entonces viene el análisis, etcétera. Pero esos sentimientos no se pueden reprimir. Y yo noto que los estudiantes hoy día tienden a rechazar eso de plano. A mí me ha reventado que cuando yo estoy presentando piezas que históricamente, a través de los siglos, son primerísimas, como Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Quién niega el valor y la grandeza de Romeo y Julieta? Encuentro actores que me dicen que no lo sienten, que no les gusta, porque son y que es muy cursi. Yo digo una mala palabra que aquí no la voy a decir y me indigno. Digo, no, espérate. Lo cursi, la cursilería, es lo superficial, es lo que no tiene profundidad. Y piezas que están tratando temas psicológicos como esto, donde las pasiones, los sentimientos son fundamentales, no son cursi, ¿no? Son monumentales. Son piezas que hablan de una verdad y de grandes verdades. Así que eso no es cursilería. Cursilería es otra cosa. Y así se lo dije a 2 o 3 de ellas. Cursilería es la poca vergüenza sexual sin ningún sentimiento. Meramente para satisfacerte el sexo, vete nena o nena y te veo después. No. Eso sí que es cursi, eso es bien superficial. Pero cuando tú tienes ese corazón estallándote y te está moviendo a lograr algo, ahí no hay cursilería, ahí hay profundidad humana. Y eso es uno de los puntos que yo he notado que están llegando los jóvenes en teatro a prepararse en este tan malogrado arte teatral en Puerto Rico, que es bregar con la pasión. Pregúntenle a cualquier teatrista cuál es la recomendación y te van a decir siempre que para esto se necesita pasión, un amor y una entrega total. ¿Okay? Si no, no entres en este arte. Bueno, y todas las artes son así, porque el pintor se encierra a pintar cuando le da la inspiración, como le quieran llamar, cuando le entra la fragancia y tiene que producir arte. Lo mismo el músico, lo mismo el poeta. ¿Okay? Y cuando un cantante se inspira también. Yo soy muy defensor de los reggaetoneros. Hay un aspecto en el reggaetón, me caen encima, pero yo me he dado cuenta que el reggaetonero es aparte el por qué se mete en eso, pero llega un momento en lo que ellos llaman el flow, cuando se le mete ese flow, que no es otra cosa que la inspiración a una velocidad increíble, con un trasfondo educativo pues débil, empiezan a rimar, que yo digo, diablo, pues esto no lo puede hacer un ser humano, tiene que estar inspirado. ¿Qué se metió para estar inspirado? Eso es otro problema, en eso yo no me meto. Pero me parece que sí, que ahí hay pasión, que eso es lo que debe de ser. Digo, no lo que te metes, sino busca otros medios para producirlo, para sentirlo. ¿Okay? Pues ahora estas nuevas generaciones como que tienden a rechazar eso. Y yo creo que es que están muy mecanizados, con la televisión, con la computadora, etcétera, no salen de ahí, no tienen relaciones con otras personas, es todo a través de la pantalla, se enfrían mucho y no logran entender lo que son estas relaciones humanas. Y eso se siente a los 18 años, 19 años, en esta nueva camada de actores, y luchar contra eso. Se necesita a Dios y su buena ayuda. Y yo no soy tranquilo, yo soy tranquilo, me ven por ahí, dice, este es un ángel caído del cielo que está por la superficie del planeta, sí, pero cuando estoy en el teatro, yo grito, yo me les meto por dentro, yo los empujo, yo les doy. Nunca he tenido problemas, ninguno me ha
me ha ido a, ¿verdad?, donde el decano a quejarse, al contrario, bien, los hago llorar y todo, pero saben que yo lo hago con amor, pero lo tengo que hacer así. Porque es que noto que están cerrados y hay que romperle eso, porque a mí me parece que si tú a un pueblo, a unos seres humanos, tú le quitas el arte de amar, el deseo de amar, no vas a tener civilización, vas a destruirlo como pueblo. Se van a desmembrar, no van a querer amar nada en su vida, ni su familia, ni su padre, nada. Y eso es peligroso. En una ocasión yo estuve hablando con Vicente Castro y me dijo algo más o menos así. Me dijo, suena maquiavélico, pero el fin justifica los medios. A veces hay que mover a los actores, ¿verdad?, a experimentar unas emociones o a provocarlos a experimentar unas emociones para que luego ellos puedan entonces evocarlas en el escenario. O sea, claro. Y pues es parte del trabajo del director, aunque suene, ¿verdad?, un poco... No, yo lo hago y hasta le doy bofetada. No te me alejes, hazlo, continúa, sigue, sácalo, ¡pa! Sí. Y lloran y todo, pero la sacan porque es que es necesario. Sí. Y hoy día eso se hace más difícil porque hay una resistencia grande a eso. Sí. Mucha resistencia de las nuevas generaciones porque es que no las entienden, es verdad. Sí. Y les toca a uno romper con eso. Cuando ustedes se enfrentan a un texto como este, a un estilo en particular, ustedes obviamente trabajan un proceso de mesa, ¿no?, de estudio. ¿Cuánto tiempo más o menos están ustedes trabajando ese proceso antes de estar en el escenario? Bueno, hace muchos años. Eso va a depender de la obra. Hay obras que requieren 3 meses de ensayos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 3 meses de ensayo, 3 horas todos los días. Algunas. Hay piezas que necesitan eso. Hay otras que no. Eso va a depender de la obra. Pero por lo general, a mí me parece que en Puerto Rico el promedio es de mes y medio a 2 meses. Sí. Me da sí. Eso es más o menos el promedio. Claro, yo aprendí cuando vine, porque en Estados Unidos es otra cosa, ya son tan free, tan calculadores que lo tienen por hora bien puestecito y todo, y ellos son allí así. Pero tienen eso, un punto a su favor. Cuando yo llego a Puerto Rico, que veo este caos, abandoné eso y dije, no, lo voy a sacar a base de horas. ¿Cuántas horas yo necesito para producir esta obra? 40 horas, si las puedo producir en un mes, perfecto. Pero si la gente tiene trabajo y tienen que ir allá y no pueden ensayar sino de lunes a jueves, y etcétera, nada. Entonces, amplío el tiempo. Okay. Pero yo me he metido en un mes, una obra que se llama Póstumo, que se va a reponer en agosto 18 en el Ateneo, Póstumo el Transmigrado, Póstumo el Envirginiado de Tapia. Me metí en un mes con esa pieza. Ahora, cogimos ese verano, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días, y salió. Le metimos más de 40 horas, le metimos 60 horas. Wow. Si hubiese sido en el, vamos a decir, en el semestre regular, no lo hubiese podido montar en un mes. Hubiese tenido que tener por lo menos de 2 a 3 meses para montarla, porque requiere brincos, saltos, hay acrobacia, hay un montón de cosas, requiere mucho ensayo. Todo va a depender básicamente de la pieza. Yo diría que el promedio son mes y medio, más o menos, una obra que tenga como mínimo 40 horas de ensayo. Okay. Si puedes coger esas 40 horas de corrido, perfecto. Okay. Si no... Wow, qué interesante, de verdad que, o sea, un taller en todo el sentido de la palabra. Cuando esta pieza se presenta este próximo viernes, sábado y domingo, ¿el horario es? Los viernes y los sábados es a las 8:30 y el domingo matiné a las 4:30. Y el otro fin de semana también. Son 2 fines de semana. Así que usted puede asistir a Ateneo Puertorriqueño, vaya tempranito porque va a coger un turno, ¿verdad? O sea, porque es de gratis. El Ateneo ya prefijó esa ley, o la sección de teatro, que me honro presidirla, decidió que ya que esto es un aporte al... Bueno, somos los únicos que hacemos este tipo de teatro para beneficio de nuestra juventud. Hay mucha gente que no pueden pagar. Imaginen esta crisis. Pues mira, ya que hay una parte del presupuesto del Ateneo que se dedica a teatro, pues no tenemos por qué cobrar. Sí. Vamos a hacerlo de gratis. Ahora tiene que llegar temprano, bien temprano, coger el número, porque viramos gente constantemente en el sentido de que los bomberos no nos permiten sino cierta cantidad de butacas, que son 80, podemos llegar a 100, pero ahí terminan. Sí, sí. Yo he sido uno de los que ha tenido que virar. Lleguen temprano, cojan su boletito, o se apuntan en la lista y se les dice a las 8 menos cuarto abrimos y se va llamando a la gente poco a poco. Sí. Lleguen temprano.
Y no se van a arrepentir a pesar de la espera. Además, estamos en San Juan, camine por San Juan, disfrute en ese corazón, en esa alma espiritual que tenemos todos los puertorriqueños, de esas bellezas arquitectónicas que tiene nuestra ciudad capital. Pero véalas, porque ese es otro punto. Los estudiantes están ciegos. Yo digo, pues ustedes no pueden sentir ni ver, miren cómo quedó el sol hoy, miren cómo amaneció. No lo sienten como seres humanos. Y están en otra onda, están en otra cosa. Pues todo eso hay que irlo volviendo a rescatar y a insuflar en los muchachos, en nuestra juventud, porque gente, ¿cómo es? Robot computadoras y ¿cómo es? Objetos mecánicos, eso no hace el ser humano. Sí. Hoy hemos conocido a Ricardo del Toro Soler, ¿verdad? Una figura que yo creo que es importante conocerla. De hecho, yo me di la investigación y fui a las librerías en San Juan, en Río Piedra, y ninguna tenía ninguna novela de Ricardo del Toro Soler, por lo menos Huracán, que fui a buscarla, no estaba disponible. Así que así de difícil, ¿verdad? Es a veces encontrar estos textos, pero seguimos, ¿verdad?, buscando para poder conocer más de cerca lo que es la labor de nuestros artistas, y gracias al Ateneo Puertorriqueño por esa, ¿verdad?, labor tan importante que está haciendo de rescatar estos textos y traerlos para que los podamos apreciar. Antes de marcharnos, me gustaría conocer, para conocer más a fondo a Edgar Quiles en el aspecto artístico, ¿quién es el eco e icono suyo que usted dice, mire, yo, por ejemplo, Ibsen, Brecht, Uta Hagen, esos son mis pilares? ¿Quién sería la persona que usted define, o cuál es ese collage de personas, o no hay nadie que bueno, dígame usted? Yo diría que hay muchos. Déjame como te lo digo y te lo explico. Yo veo algo de Tapia por ahí. Un Kilevsky. Okay. Ese es un Quiles. Okay. Yo cojo de todos, busco todo, y de todo lo que han dicho, y hay aquello que se ajusta a mi personalidad y a mi manera de ser, lo integro a mí. Sí. De Brecht, yo tuve en la década de los 70 mucha influencia. Yo me leí todo, lo de Brecht, hasta los textos políticos. Él tiene muchos textos políticos. Toda su dramaturgia, etcétera, y todo lo que se escribía sobre él, todos los teóricos que hablaban de la técnica del distanciamiento, todo eso casi yo me crié en la calle produciendo obras según vamos a decir, la técnica brechiana. Pero por otro lado, no puedo abandonar a Stanislavski. Es que no puedo, porque ahí nació verdaderamente el método, el instrumento para empezar a estructurar, vamos a decir, una manera de interpretar un personaje. Stanislavski es fundamental. Yo creo que todo teatrista debe, aunque odie a Stanislavski, yo lo odiaba, debe de conocerlo. Stanislavski tiene muchísimas cosas. Ese por otro lado. Y entonces, obviamente, la figura de Alejandro Tapia Rivera ejerció una gran influencia en mí, pero grande, porque me di cuenta que en Puerto Rico se han hecho cosas mucho antes de lo que otra gente hace y que a ellos les dan el mérito. Por ejemplo, el realismo. Ibsen allá en Noruega en el 1870 y pico, la obra, la de Norma, Casa de Muñecas, y después Hedda Gabler, el padre del realismo. Y yo me pongo a observar las obras de Alejandro Tapia Rivera, y su última pieza, La parte del león, es una obra realista de arriba abajo, escrita mucho antes que Ibsen, representada unos cuantos años que Ibsen, y sin embargo, pues, es Ibsen, ¿por qué no pudo haber sido Alejandro Tapia Rivera? Entonces, hay otra cosa interesante con Tapia, ese es un genio para mí. Ahora se le está dando, o sea, se está despertando quién fue esa figura a nivel de Latinoamérica, y yo estoy seguro que eso se va a proyectar al mundo internacional. Ese póstumo, el transmigrado, póstumo, el envirginiano. Ahí hay un tema, ahí hay un montón de temas, pero el último que descubrimos que no nos habíamos dado cuenta que está. Póstumo, el transmigrado, es un hombre que muere y reencarna en el cuerpo de su enemigo. Y esa es la primera parte. Y eso es un revolú maravilloso, es una locura. Pero después reencarna en una mujer de la cual se enamora, que se llama Virginia, y se convierte en una mujer. Se envirginia. Y empieza todo un análisis de lo que es la posición y el sentimiento y cómo sienten las mujeres, que uno dice, anda pa'l carajo, las feministas ahora en el siglo XX hablando de esto, cuando ya Tapia tenía esto acá. Y no solamente eso. Cuando decidimos hacer la obra en teatro, obviamente el personaje de Póstumo, que es un varón, cuando se envirginia,
lo hizo, lo tiene que hacer ese varón. Y hay un transvestismo, un claro. tema transvestista. Exactamente. Y más que un tema transvestista, un tema transexualista. O sea que uno dice, ¿qué otro escritor en el siglo XIX trajo temas como estos? Hay uno por allá por Brasil, no me acuerdo el nombre de la pieza. Una parte del nombre es De parto a la sepultura. El nombre del tipo, de parto a la sepultura. Que trata lo mismo, pero no, aquel es que va narrando su historia cuando muere, pero no transmigra, ni tampoco se convierte en otra persona, sino que él, el espíritu, va narrando cómo fue su vida. Eso es lo más cercano a esto que escribió Tapia, póstumo El Transmigrado, y la segunda parte, póstumo En Virginiano. Sí. Así que Tapia para mí fue revelador. Entonces, por otro lado, yo veo que cuando uno está estudiando teatro, bueno, pues vamos a coger de realismo a fulano, neoclasicismo. Léanse en toda la obra de Tapia, empezando por la primera pieza, Roberto de Bro. Esa es una pieza neoclásica por excelencia. Todos los cánones que decidieron al neoclasicismo lo va a encontrar en él. Luego va el romanticismo con Camoens. No, un drama para mí aburrido, porque el romanticismo tradicional no es lacrimoso, pero Ave María, es bien pesado, pero es una pieza de excelente construcción romántica. Y luego caemos en el realismo, con la parte del León, un realismo social. Yo digo, diablo, espérate, en Tapia tenemos un monstruo del teatro y aquí no se le ha dado el valor. Así que ese fue otro de los que también caló en mí, muchísimos otros más, pero sigo mencionando gente. Bueno, ha sido un placer tenerlo en el día de hoy. Espero que sea la primera de muchas otras más, porque sé que el Ateneo Puertorriqueño está muy activo haciendo el teatro que nos merecemos y que necesitamos en este país. Así que se le agradece muchísimo a todos los que allí colaboran, desde la administración, los actores, y obviamente al público, que también es el que ha permitido, ¿no?, que ese teatro siga vivo. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por invitarme. Por haber llegado a medio de este tapón. Gracias a Sixto también por su trabajo técnico. Yo me despido hasta la próxima semana en una edición más de Ecos e Iconos. Hasta la próxima. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita_Radio. En línea con tu mundo. El siguiente programa